Seguimos en tertulia en este lunes 21 de septiembre del año 2020. Estamos con Ana Laura Pérez, Martín Bueno, Pablo Carrasco, Daoís Uriarte. Estamos con la esperanza de que ahora sí tengamos algo de discusión a propósito de lo que fue el discurso del presidente de la Asociación Rural, Gabriel Capurro, el sábado, durante el acto de cierre de la Expo Prado 2020. Esa locución en la que se extendió a propósito de la pobreza, la distribución de la riqueza y la desigualdad, generando una polémica que ya se ha instalado en el sistema político y que hoy tiene su correlato acá, en esta mesa. La primera media hora de la mesa se fue con las intervenciones individuales de Pablo, Martín, después Daoís y luego Ana Laura. Vamos a ver cómo se retoma ahora el hilo. Pablo, retornamos contigo. Por ejemplo, señalaba Martín que una de sus discrepancias es que el presidente de la Asociación Rural esté hablando en la Expo Prado, en ese discurso, de los temas que trató. ¿Qué diferencia hay con el PIT-CNT, a quien se cuestiona permanentemente por incurrir en asuntos políticos, ideológicos y dejar a un costado lo laboral? Pero es que no tiene nada que ver meterse en actividad partidaria o política y hablar de filosofía. Yo festejo la cita, pero no me quieren llevar para ese lado, pero yo no voy a ir para ese lado. Yo no te quiero llevar para ningún lado. Fue uno de los temas que tocó Martín, me interesaba saber cómo lo veías, porque vaya si hemos discutido sobre el PIT-CNT en ese sentido. Pero quedaron, Daoís representa muy bien la lectura que hacen los uruguayos de los liberales. La presenta muy bien y la culpa es de los liberales. De explicarnos mal o de poner el énfasis en las herramientas y no en nuestros fines. Primero, pensar de que los liberales lo que necesitamos para progresar es gente pobre, es un error fantástico, porque nosotros al contrario queremos transformar a la gente en consumidores porque creo que eso es lo que derrama a los demás. Segundo, el hecho de que yo deteste la igualdad, inclusive la de oportunidades, no quiere decir de que yo dejaría mi brazo derecho por mejorar las oportunidades, que no es lo mismo. No es lo mismo una política para mejorar las oportunidades de la gente que una política que trata de igualar las oportunidades de la gente. Si a mi hijo le preguntan, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Voy a ser igual. Yo diría que es un pelotudo importante, porque eso no es un objetivo de vida. Entonces, lo que quiero que sepan que los liberales dividimos a las situaciones en dos. No toleramos la pobreza, porque cuando yo hablo de igualdad, a mí me contestan sobre la pobreza. Y la pobreza es un tema que los liberales no toleramos, no es digno de las sociedades. A esos pobres se los saca de la forma más eficiente posible, que ponerle que sea el 10, pero al 90 tiene que tener movilidad, tiene que tener desigualdad, porque ese es el síntoma de que hay gente que se mueve para arriba y para abajo, y cuando uno que sale de abajo y llega arriba, arrastra 100. Yo iba a ser empleado público, iba a cobrar un sueldo. Después no se me dio ese sueño y me puse empresario y hoy pago 100. Así que cualquiera que sale de abajo se lleva y se arrastra y mejora. Y lo que tengo que lo que yo quiero poner énfasis es que lo que saca a la gente para arriba es lo mismo que hizo que otros fueran para arriba y generar esa desigualdad. Entonces cierro con Daoís con una frase de Milton Friedman, ¿lo tenés, no? Sí, lo tendré. ¿Querés que nos pongamos de pie? Nos ponemos. Iván Hayek también. No, y la frase es, yo estoy de tu lado. El problema es que tú no. Bueno, no le voy a dar la palabra a Daoís ahora. Voy a cambiar el orden. A ver si por ejemplo, no sé, Ana Laura o Martín, ¿quién sigue? Dale, Martín, dale. A ver, con lo que dijo Pablo ahora estoy básicamente de acuerdo. Lo que pasa es que la sensación que me da a mí que este discurso lo plantea desde un lugar como si Uruguay fuera Dinamarca. ¿Ah? Y capaz que en Dinamarca puede ser que las cualidades innatas legitiman las diferencias que tenemos luego. Pero Uruguay es un país detonado, pero absolutamente destruido respecto al punto de partida. Destruido. En Uruguay hay lugares que son África. Y esos lugares, donde los gurises no tienen absolutamente nada, no les puedo decir que depende del esfuerzo que le pongan, porque no es así.
¿tá? Entonces, seguramente si fuéramos un país de primer mundo, desarrollado, que todos tienen acceso a la vivienda, a la alimentación, a una familia, a tener un poco de cariño cuando sos niño, capaz que sí te diría, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Pablo, pero en este Uruguay, ¿tá? Me parece que no es así. Y lo último que digo, para ser cortito, me parece que este discurso dejó bien claro que hay 3 posiciones en Uruguay. ¿Por qué Una 3? posición que viene avanzando la izquierda últimamente, que están en contra de la meritocracia. La meritocracia es algo malo. Eso yo lo he visto en varios lugares, muy cuestionado en la izquierda en Argentina, en Uruguay. He visto como que la meritocracia lo consideran algo malo, por lo cual consideran algo malo la igualdad de oportunidades. Después estamos los que creemos en la igualdad de oportunidades y en la meritocracia como el factor de legitimación, ¿tá? En el ascenso social, ingresos que puede tener una persona. Esfuerzo, capacidad, desde una cierta igualdad, y ahí se dan ciertas diferencias que están absolutamente legitimadas. Y en tercer lugar, parecería que está la ARU. En tercer lugar, la ARU. A ver, explícate un poquito mejor. En el sentido que la ARU parece que, o por lo menos es lo que a mí me transmite el discurso, con otros componentes del discurso, como que son la parte del derecho laboral, ¿verdad? Que creen que las diferencias son innatas, sin importar el contexto. Tú naciste con ciertas cualidades y no importa el contexto donde estés, ¿bien? A dónde ibas a llegar. Porque además siempre existen rarísimas excepciones que confirman esa teoría. Mirá fulano que nació en tal lugar y llegó a tal lugar. O sea, siempre hay excepciones. Pero si uno va a porcentajes y naciste en tal lugar, seguramente te cueste mucho llegar a otro. Tengo que seguir con la palabra, pero vuelvo brevemente a Pablo, a ver, a propósito de lo que dijo Martín. Sí, bueno, no, yo creo que habiendo hecho la separación de que hay una población pobre a la que hay que atender por dignidad social y habiendo otra que es competitiva, lo único que falta, de lo que yo pude decir, y porque los liberales nos expresamos mal, es que nosotros decimos hay que achicar el Estado, por ejemplo, y se quedan con eso, y lo que estamos tratando de decir es que vamos a ir a la gente que es el Estado, porque el Estado no tiene un peso, la plata es de la gente, le vamos a decir, achicamos el Estado, por eso venimos acá, a devolverle el dinero, porque nosotros creemos que usted va a decidir muchísimo mejor qué hacer con su dinero que los políticos o los intelectuales que creen que su dinero lo pueden manejar ellos mucho mejor. Entonces, la teoría liberal es completa, digamos, y además encima nos equivocamos y nos vamos corrigiendo. La realidad, si nos cambia, ahora, de que la desigualdad es el problema, no se constata con los países, digamos, Cuba debe ser absolutamente en el índice de Gini, estúpido, que debe ser una maravilla, sin embargo, la corriente migratoria van de Cuba para Estados Unidos, que tiene en el ranking uno de los mayores desigualdades del mundo. 10% acumula el 70% de la riqueza. ¿Por qué la gente no se tira en balsa a Cuba y hace al revés? Porque lo importante no es la igualdad, lo importante es que todos estemos mejor y que los que están abajo estén fuera del corralito de los pobres y compitiendo. Daoís, ahora sí, vamos contigo. A ver, lo último que acaba de decir Pablo me deja muy claro, porque siempre la imagen es Cuba, Venezuela, nunca es. Hoy, por ejemplo, Martín mencionó Dinamarca, y yo podría decir todos los países escandinavos y en general... Completamente desigual Dinamarca, completamente desigual. Será desigual, pero hay una cosa que es real. Todo el mundo tiene el mismo punto de partida, por lo menos asegurada la salud, asegurada la seguridad social, y no vas a ver gente con niveles de pobreza estructural como tenemos en el Uruguay. No me refiero a que no haya gente en la calle, porque eso puede ocurrir, pero me refiero... fundamentalmente, que no hay un nivel de pobreza estructural como tenemos en los cantegriles. ¿Y de dónde surgieron los cantegriles en este país? De la gente que expulsaron los grandes terratenientes del campo. Esa es la historia, porque venían a buscar trabajo a la ciudad. Y esa es la historia, y no se puede negar, porque hay miles de estudios sobre esto. La migración del campo a la ciudad, ¿verdad? Y eso fue ¿por qué? ¿Y por qué en realidad tuvo que salir el país, el Uruguay, a buscar formas de redistribución de la tierra como el Instituto Nacional de Colonización, o inclusive, y en esto voy a hacer una concesión, como el proyecto Gallinal con el MEDIR,
para tratar de asentar a la gente del campo. Ahora, ahí tuvo que estar el Estado, porque si el Estado no insiste en la riqueza, naturalmente, esas personas que además tienen riqueza no por su alguno la tendrá por sus grandes calidades personales, pero la mayoría la heredaron, y la heredaron históricamente. Entonces, en realidad, no me digan que esto fue parte de las cualidades. Yo no entiendo mucho lo que dice Martín, que la izquierda está en contra de la meritocracia. Yo creo que la meritocracia no es la única condición, pero yo creo en la meritocracia, ¿cómo no? Digo que yo últimamente veo avanzando un discurso por ese lado. A mí me gustaría decir algo. Sí, pero yo creo, ya termino. Entonces, lo que yo digo es, en realidad, el Uruguay tiene las características de un país que fue con un modelo, que se puede decir socialdemócrata antes de que existiera la socialdemócrata, pero que permitió el desarrollo, y por eso hoy tenemos un 8% y no un 45% de pobreza. Y si hubiéramos profundizado ese modelo, y ahí podemos discrepar de repente con Martín, pero si hubiéramos profundizado ese modelo, hoy no tendríamos seguramente no tendríamos indigencia, y el nivel de pobreza sería todavía mucho menor. Ana Laura. Sí, yo creo, por contestarle a Pablo, creo que la gente cruza de Cuba a Estados Unidos porque no puede decir lo que piensa, porque la persiguen, porque además no sé en qué lugar dice que es una sociedad de iguales, lejísimos está lleno de prebendas, de ventajas. Falta caminar sus calles y ver que hay una casta que tiene autos que son de este siglo y todo el resto tiene autos que son del siglo pasado, o que algunos pueden viajar y otros no, o que algunos pueden decir lo que piensan y otros no, o que algunos pueden caminar determinados caminos y otros no. O sea que lejos está Cuba de ser una sociedad igualitaria, más allá del discurso que hagan, en los hechos eso no es así. Creo que cruzan a Estados Unidos porque obviamente esta construcción de la idea, como un poco sugería Martín, de que hay uno al que le va bien, esta idea que construimos de que sostiene este sistema, y es que hay uno que si se esfuerza y trabaja y se esforzó y trabajó y se convirtió en Carlos Slim, ¿no? O sea, tenemos como esa fantasía, todos creemos que podemos ser ese. Pero en realidad cuando uno mira los números, la verdad es que ese hay uno en 1 millón, y de hecho hay cada vez menos en el Uruguay. El cruce, el ascenso social se ha reducido de manera significativa en las últimas décadas. En realidad es muy poco probable que si tú naces en la mitad de un cantegril con una mamá que fuma pasta base, ¿sí? Y dormís apelmazado en una habitación de 1 metro por 1 metro, te conviertas en Carlos Slim. Es bastante poco probable, porque además las desigualdades son de todo tipo. O sea, yo tengo los conocimientos y las habilidades necesarias para saber que mi hijo no tiene que comer Doritos todo el día, o que no debería estar 24 horas mirando un teléfono, porque eso tiene afectaciones en su capacidad neuronal. Hay muchas otras personas que no tienen las habilidades para tomar esas decisiones, por ejemplo. Interesantísima la discusión, sin duda. Los oyentes están muy enganchados también, participan con cantidad de mensajes. Vamos a tener que retomar esto, ¿no? Difícil cerrarlo acá, difícil dejarlo en este punto. Sin duda, por otro lado, que vamos a recopilar la participación de la audiencia. Colocaremos buena parte de esas opiniones y observaciones en la sección La Audiencia Opina hoy en la tarde. Y bueno, y al tema regresaremos. ¿Alguien le quedó una cosa mínima para agregar ahora? ¿Un apunte así telegráfico real? Sí. No, digamos, yo creo que solo voy a decir, hablado como dijo Artigas, distintas. En 1815, en el reglamento de tierras para el fomento de la campaña, que los más infelices sean los más privilegiados, y estableció claramente el orden de a quién había que privilegiar. Y no dijo, bueno, si son si son capaces de trabajar, vamos a darles la tierra y después ven. Pablo, ¿qué ibas a decir tú? No, que seguimos hablando de cosas distintas, de pobreza, como que están los que estamos a favor de la pobreza y los que están en contra de la pobreza, y yo estoy en contra de la igualdad y no de la pobreza, para lo cual la única manera, y eso sí lo quiero decir, de terminar con la pobreza es generando riqueza. Entonces nosotros,
si no hay riqueza, por endeudamiento, déficit fiscal y todo eso ad infinitum, no se sale. Entonces nosotros tenemos la desesperación por la generación de la riqueza, la desesperación por la terminación de la pobreza, y no nos molesta cuando uno se destaca, porque en esta sociedad capitalista el destaque de una persona se genera por satisfacer a los demás. Y cuando Bill Gates inventó el celular y todo lo demás, tiene muy merecido su fortuna porque hizo a todos los demás seres humanos mucho más productivos y cumplió con su función. Entonces, el problema no es la igualdad. Ya volvemos a la tertulia. Pasamos a un segundo tema aparte.